vamos a tocar 3 temas. Vamos a iniciar con la de tus iniciativas. ¿Cómo vas con tus iniciativas? Para ti, ¿cuál es una de las más importantes de estas iniciativas? ¿Van avanzando, no van avanzando? ¿El diálogo sí se da, no se da? ¿Te detienen? ¿Cómo vas, diputado? ¿Cómo vas? Mira, yo creo que lo más importante para mí es darles primero un respaldo social a las iniciativas. Es decir, muchas de ellas no surgen de problemáticas que yo tenga en particular. Hay algunos casos anecdóticos, por ejemplo, esto puede ser leyendas urbanas, ¿no? Pero sí, claro. me acuerdo mucho cuando se da la gratuidad o se intenta la gratuidad de estacionamientos en la Ciudad de México. Había sido un asambleísta, en ese tiempo asambleísta, que le molestó mucho que le cobraran una cantidad fuerte sí, claro. del estacionamiento porque iba a cambiar una camisa. Y luego ya le criticaron que si la camisa era de marca, cómo tenía para la camisa, no tenía para el estacionamiento. Pero me parece que lo que yo he buscado aquí claramente es que sea como vertientes primero de lo que yo me comprometí en campaña. Y lo platicamos ahorita rápidamente cuáles se tienen a ese tema. 2, cuáles me piden grupos colectivos que traen luchas históricas y que claro que les facilita mucho que un diputado o varios diputados los representemos para no ir a pensar en la necesidad de recabar firmas por una iniciativa popular. Y 3, iniciativas que tienen que ver con los temas institucionales, ¿no? Yo fui postulado por un partido, pero pues creo totalmente en la fortaleza de las instituciones, en la democracia, en la transparencia y muchas de las que he propuesto tienen que ver más con este tema, ¿no? Si quieres, empiezo a desglosar, por ejemplo, en temas de compromisos de campaña, movilidad fue uno, ¿no? Uno importante. Que vamos atrasados. Vamos atrasados, por lo menos en lo que le conocemos como la homologación, ¿no? de todos los una serie de elementos y de principios que ya son constitucionales, luego está en una ley general y en Querétaro no los hemos todavía expresado en una ley estatal y que ya se presentó una ley completa donde pues creo que la aportación principal la hacen precisamente colectivos que están vinculados con temas de movilidad, por ejemplo ciclistas, urbanistas, hay gente que tiene que ver con cuestiones de medio ambiente, entonces ese tipo de iniciativas tienen que ver justamente con este compromiso que se hizo en campaña, donde yo comenté sobre la necesidad de esta reforma para beneficiar pues, una de las problemáticas, me parece, muy relevantes, no solamente en el área metropolitana, sino que esta iniciativa también observa problemáticas que son diametralmente opuestas en lugares como la Sierra, por ejemplo, ¿no? En algunas comunidades de Querétaro, y que entonces, bueno, pues refleja también otras realidades y que queremos que se atiendan, ¿no? Entonces, eso como que está en esta vertiente, ¿no? Luego, pues hablando de los colectivos, ¿no? Yo tenía un compromiso firmado y creo que también lo he manifestado, ¿no? Esta situación de que como candidato te tomas foto con quien te pide, con el grupo que te pide, le firmas lo que te acerquen y luego te olvidas, pues también se me hace grave. Entonces, en lo personal, pues normalmente cuando hago campaña, pues sí me fijo qué estoy firmando y qué me estoy comprometiendo. Entonces, por ejemplo, yo me comprometí, por ejemplo, con colectivos de lucha en términos de los derechos de la mujer, y ahí hemos podido acompañarlas, presentar, ahora sí que firmar como autor de iniciativa, también con algunas otras compañeras y compañeros, temas bien importantes como, pues, sin duda, esta lucha que se tiene para despenalizar el aborto. Un tema que le siguen debiendo, ¿no? Sí, y que han ganado amparos, la Corte ya tiene un fallo muy claro con respecto al derecho que tuvieran las mujeres no solamente para que no se penalice, sino para que haya una legalización, que son dos conceptos muy diferentes. Y la legalización tiene que ver con que tengas donde se pueda practicar y que la persona que lo practica no esté cometiendo a la vez un delito, es decir, que sea legal la práctica. Lo acompañamos con un exhorto que, por cierto, ya fue aprobado, que sí estaba vinculado, pero bueno, se puede, vaya, no necesariamente quiere decir que si apruebas uno estás a favor del otro, pero
A mí me parecía importante también siempre poner como un elemento de política pública la prevención, porque nosotros no, en lo personal yo no soy un promotor de que la gente decida el aborto en pareja, la decisión de la mujer en su caso, sino que encontremos también cómo combatir mucho de estas situaciones, la raíz de la problemática, por ejemplo, el embarazo en adolescentes. ¿Crees que el tema sea lo preventivo? Sin duda tiene mucho tema ahí preventivo y luego, insisto, reconocer estos derechos en nuestras leyes, la no penalización en las 12 semanas del embarazo y evidentemente la posibilidad jurídica de que particulares y también en el Secretaría de Salud, en sus clínicas, hospitales, pues den el servicio con la gratuidad que corresponde, ¿no? Entonces, esta es una de las que traemos con colectivos, también una para que se respeten los derechos de los niños y las niñas, los menores, cuando pues, los que normalmente son padres, hombres, debo decirlo con mucha pena, quienes son deudores alimentarios, ¿no? Y entonces ya hay un registro nacional de obligaciones alimentarias, lo que no había era una claridad de en qué punto debe ya considerarse como deudor y reportarse para que esté en ese registro. Y el siguiente paso, que vendrá otra iniciativa, es, bueno, y si estoy en el registro, ¿cuál va a ser la sanción? ¿No? Okay. ¿Qué no voy a poder hacer? Ya se intentó por la vía penal, decir, oye, es delito, pero se ha pensado desde una estrategia nacional que también debe tener otro tipo de consecuencias, por ejemplo, no poder tramitar cierto tipo de documentos, llevar a cabo cierto tipo de actos jurídicos. Pongo ejemplos, oye, que no puedo tramitar mi licencia de conducir, o no puedas sacar tu pasaporte en el ámbito federal, o no puedas llevar a cabo compraventas en el ámbito particular, ¿no? ¿Tú estás a favor de que pudiera ser un requisito para ser funcionario, un servidor público? Está ¿sí? Como requisito, ya lo encontramos en algunas leyes, que sí, que no debe precisamente ser deudor alimentario, pero sí, por supuesto, esa debe ser una condición, ¿no? Entonces, está esa iniciativa. Y luego están las institucionales, por ejemplo, nosotros llegamos con una coyuntura, ¿te acuerdas? La del fiscal, sí, que se da la renuncia, que no se hace una explicación extensiva del por qué. Entramos en el debate si el nuevo fiscal debía ser electo para 9 años o 9 meses, claro. Toda la diferencia del mundo. Sí. Y ni la Constitución, ni la ley secundaria tenía previsto esta circunstancia. No estaba establecido, es una laguna. Claro. Y entonces se presta la especulación de que si fue una renuncia pactada para que precisamente fuera el Ejecutivo con la mayoría que tiene en ese momento para poder hacer un tema a modo, y entonces se empieza a dar estas figuras de que si el fiscal carnal, de que todo este tema, ¿no? Entonces, quitar todas esas sospechas, estas especulaciones, pues justamente ya estableciendo un método en la Constitución y en la ley secundaria que establezca claramente que la persona que es, cuando hay una ausencia definitiva de quien ocupa la fiscalía, pues la persona que llegue a sustituirlo simplemente termine el periodo para el cual fue electo. Sí, ¿no? El tiempo determinado que tiene, lo termine y se haga la nueva elección. 2 fiscalías, la general y la Fiscalía Anticorrupción, que bajo ese mismo modelo, ¿no? Y nos pasó otra cosa que yo creo que es bien importante. Yo les decía en tribuna a mis compañeros de todos los partidos políticos, ¿no? No hay que acomodarnos tanto el marco jurídico pensando que siempre vamos a gobernar, quien quiera que gobierne, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado con el presupuesto. El presupuesto no está, las leyes, hay una ley federal que no se cumple, por cierto, no se está cumpliendo, pero ¿por qué no reforzar con tanto a nivel local particularmente, para que cuando se presenta el paquete ante la Cámara de Diputados local de ingresos, presupuesto de egresos, cualquier otro elemento de miscelánea fiscal que pueda venir en el código hacendario, en alguna la hacienda de los municipios, etcétera, que en ese mismo día, a las 24 horas, que esté publicado
en dos plataformas, la plataforma del Ejecutivo de transparencia y la plataforma del Legislativo. Porque a la fecha pues, nos llega a pasar pues, que no conoce el documento completo y llegas a una votación que no tiene ningún sentido. Por eso yo decía que en los años que me ha tocado estudiar literal como estudiante, como abogado, como legislador, como secretario del ayuntamiento, esta figura de la abstención yo no la había entendido casi hasta ahorita. Pero me parece un caso perfecto para decir, oye, ¿cómo vamos a votar lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a rechazar lo bueno y cómo vamos a aceptar lo malo? Pues no lo conocemos. En tribuna, ¿no? Que no estaba expuesto y que ellos argumentaban. Oye, a ver, estamos hablando de un documento que nos presentan que casi son carátulas de 30 y tantas hojas, cuando el documento completo, solamente hablando del presupuesto de egresos, era de más de casi 450 hojas, ¿no? Hubo voluntad del Ejecutivo, sí hubo voluntad de la Secretaría de Finanzas, sí, nos presentaron los elementos básicos, pero pues teníamos que ir a fondo para tomar una decisión seria como legislativo, estudiarla, como un poder, como un contrapeso, para mejorarla, porque no se trata de tampoco, oye, no, esto no porque viene de un gobierno que no es el mismo color que el diputado que está votando, sino simplemente cómo podemos hacerle una crítica, cómo podemos hacerle observaciones, cómo podemos pedir que se replanteen cosas en el presupuesto si no conocemos el detalle, ¿no? Entonces, son algunas iniciativas de las que hemos ingresado. Son varias, pero esas son algunas de las que traigo ahorita más frescas.